Lo que Marco Saldaña no sabía, lo que nadie en esa oficina de vidrio y silencio podía anticipar, era que el día que por fin mirara a su asistente a los ojos, ya iba a ser demasiado tarde para fingir que no existía. Porque ella no iba a pedirle un ascenso, ni un favor, ni una oportunidad. Iba a aparecer en el lugar más equivocado, en el momento más inoportuno, y con el cuerpo más libre del mundo, justo frente al hombre que había dedicado su vida a controlar hasta el aire que respiraba. Y lo peor no sería que él la deseara. Lo peor sería darse cuenta de que ese deseo iba a tener consecuencias, porque Marco, que siempre había tratado a las personas como piezas útiles, iba a descubrir que una sola pieza, una que había ignorado durante 2 años, podía desordenarlo todo. Su orgullo, su disciplina, su reputación y esa máscara elegante de no me importa nada que lo mantenía invicto. Si te gustan las historias intensas, suscríbete al canal y deja tu like. Nos ayuda a seguir creando relatos como este. Y prepárate, porque lo que empieza como un detalle absurdo va a terminar convirtiéndose en una obsesión que ni él mismo va a reconocer en voz alta. Marco Saldaña vivía como si el mundo fuera una lista de tareas. Se despertaba temprano, entrenaba con una disciplina casi militar, desayunaba siempre lo mismo y llegaba a la oficina antes que todos, no porque lo necesitaran, sino porque le gustaba esa primera hora de silencio. El edificio vacío, los pasillos brillantes, la sensación de que el tiempo todavía era suyo y no de los demás. En su mente, la puntualidad no era un hábito, era una declaración de superioridad. Su padre había criado a un hijo que jamás debía dejarse llevar. Marco escuchó esa frase tantas veces que terminó creyéndola como una ley de gravedad. No se dejaba llevar por el enojo, por el cansancio, por el placer, mucho menos por una mujer. El amor era para débiles, para personas que necesitaban apoyarse en algo porque no sabían sostenerse solas. Él se sostenía perfectamente. Afuera, su nombre tenía peso. A los 35 años, Marco era un abogado con una reputación afilada, brillante, exigente, implacable. Trabajaba para empresas grandes, gente grande, problemas grandes. Su estudio era el tipo de lugar donde una firma podía salvar un imperio o destruirlo con el mismo trazo. Y, como toda maquinaria compleja, ese mundo necesitaba engranajes. Ahí estaba Gabriela Hernández. Gabriela era su asistente ejecutiva desde hacía casi 2 años. 2 años de agenda impecable, llamadas filtradas, correos respondidos con precisión, documentos listos antes de que él los pidiera. 2 años en los que ella había aprendido un idioma silencioso, el idioma de Marco Saldaña, el de los gestos mínimos, el de la ceja que se levantaba cuando algo no le gustaba, el del que significaba está mal, arréglalo, el del bien que no era un elogio, sino apenas una confirmación de que no había fallado. Marco no la llamaba por su nombre casi nunca, era Hernández o, peor, ¿ya está listo eso? A él no le parecía cruel, le parecía eficiente. En su lógica, el trabajo era un sistema, y en un sistema lo emocional sobraba. Gabriela, en cambio, era una contradicción viva. Por un lado, se movía con profesionalismo impecable, maquillaje sobrio, ropa formal, cabello siempre recogido de manera prolija. Por otro, tenía algo en la mirada que no encajaba con la docilidad que los jefes como Marco esperan de una asistente. Una chispa, no de rebeldía explícita, sino de personalidad contenida. Como si su verdadera versión estuviera guardada en un cajón y solo se mostrara cuando nadie la miraba. Marco nunca abrió ese cajón. En la oficina, la rutina era tan precisa que podía escucharse el tic-tac de los relojes caros sin que nadie se atreviera a respirar demasiado fuerte. Las recepcionistas sonreían con esa sonrisa estándar de no existo como persona, existo como protocolo. Los pasantes caminaban rápido porque creían que la velocidad era sinónimo de talento. Los socios hablaban con tono bajo, como si el mármol del suelo pudiera delatarlos. Y en el centro, Marco, el tipo de hombre que entra a una sala y los demás acomodan la espalda sin saber por qué. Esa mañana, por ejemplo, llegó a las 7:12. El edificio estaba vacío. La luz fría de los pasillos hacía que todo se viera aún más rígido. Marco caminó directo a su oficina y dejó el portafolio sobre el escritorio, alineándolo con el borde. No era manía, era necesidad.
Si el portafolio quedaba torcido, algo dentro de él se desordenaba como si el mundo se estuviera burlando. A las 7:29, escuchó el sonido de unos pasos suaves, tacones discretos, cadencia controlada. Gabriela apareció con su bolso al hombro, su carpeta en la mano y el cabello recogido como siempre. «Buenos días, doctor Saldaña», dijo con voz calma. Marco ni siquiera levantó la vista del monitor. «Buenos días». Ese era el tipo de relación que tenían. Una línea recta, sin curvas, sin margen para nada humano. Ella hablaba, él respondía lo justo, ella ejecutaba, él exigía más. No había bromas, no había historias, no había «¿Cómo estás?». Marco no preguntaba esas cosas porque, en su cabeza, preguntar era abrir una puerta. Y abrir puertas era peligroso. Después la gente entra con sus emociones, sus problemas, sus necesidades, y él no estaba hecho para cargar con eso. Gabriela se sentó y empezó a trabajar con la velocidad silenciosa de alguien que ya aprendió que el error no se perdona. Organizó la agenda del día, imprimió documentos, contestó correos. Todo mientras Marco revisaba un informe financiero con el ceño fruncido, como si el mundo entero tuviera el descaro de no ser perfecto. «Hernández», dijo él, sin mirar. «Sí, doctor. La reunión con el licenciado Zavala. ¿Confirmada?». «Confirmada. Sala 2, 11 en punto. El borrador del contrato está revisado, y el equipo legal ya lo tiene». Marco asintió apenas. «Bien, bien». No era una palabra. Era un sello. Gabriela lo recibió con la misma serenidad con la que uno recibe lluvia. No se agradece, no se celebra, solo se soporta. Afuera, en el resto de la oficina, la gente tenía opiniones sobre ambos. «Pobrecita, Hernández», murmuró una de las abogadas junior cerca del café. «2 años ahí, y el hombre ni la registra». «Dicen que él no registra a nadie», respondió otra. «A mí me preguntó el nombre 3 veces en una semana y llevo 1 año acá». «¿Y por qué se queda ella?». La pregunta quedó flotando como un juicio. Gabriela escuchó fragmentos, como siempre, no porque quisiera, sino porque en una oficina el chisme es una corriente de aire. Por más que cierres puertas, se cuela. ¿Por qué se quedaba? Porque no era solo un trabajo, era un escalón, porque había ambición en ella, aunque se vistiera de discreción, porque quería aprender, crecer, construir algo propio, porque había decidido que no iba a quedarse pequeña toda la vida, aunque la trataran como si lo fuera. Y, además, porque tenía un secreto silencioso. Gabriela no era solo una asistente, era una mujer que estaba estudiando, formándose, moviéndose estratégicamente. No lo decía en voz alta, porque en el mundo de Marco Saldaña, la gente como ella debía pedir permiso hasta para soñar. Marco, por supuesto, no sabía nada de eso, o más exacto, no se había molestado en saberlo. El día avanzó con su maquinaria habitual. Marco entraba y salía de reuniones sin perder el tono. Su voz era firme, sin titubeos, su mirada, fría, su sonrisa, inexistente. La gente lo respetaba de una forma rara, no por cariño, sino por miedo a decepcionarlo. Gabriela lo acompañó en silencio, pasando papeles, tomando notas, anticipando necesidades, y si en algún momento sus dedos rozaban los de él al entregarle una carpeta, Marco ni lo registraba. El contacto humano, para él, era ruido. Por la tarde, Marco recibió una llamada. «Tomás», dijo, con ese tono de fastidio controlado que usaba con la gente que le tenía confianza. «¿Seguís vivo o ya te convertiste oficialmente en un expediente con piernas?», respondió Tomás, riéndose. Marco cerró los ojos un segundo. «¿Qué querés?». «Quiero que vengas el sábado. Te lo dije. Me mudé. Hay pileta. Hay vista. Hay aire. Cosas que vos no ves hace años. No tengo tiempo. Tenés tiempo. Lo que no tenés es permiso interno». Tomás se rió otra vez. «Dale, Marco. Una mañana. No vas a morir». Marco apretó la mandíbula. Estaba a punto de cortar, pero algo en esa frase le pegó donde no quería. Permiso interno. Como si alguien le estuviera recordando que él vivía encerrado en una jaula que nadie más veía. «Veré», dijo, seco. «No verás. Venís. Te mando la ubicación. Y trae ropa cómoda. O al menos intenta no venir vestido como si fueras a demandar a la pileta». Marco colgó con un suspiro. Ridículo. Absolutamente ridículo. Pero aceptó. No por gusto. No sabía.
Quizás para demostrar que podía, el sábado llegó con un sol claro, de esos que obligan a la ciudad a parecer más amable de lo que es. Marco se levantó temprano por inercia, entrenó, se duchó y eligió ropa que a él le parecía relajada. Una camiseta lisa, un pantalón oscuro, tenis caros. En su mente, eso era salir de su zona de confort. Para cualquier otra persona, seguía siendo un hombre impecable. El edificio de Tomás era moderno, con seguridad en la entrada y un lobby que olía a perfume caro. Marco subió, molesto con el ascensor lento, y cuando llegó a la azotea, lo recibió el sonido de risas y agua. Tomás apareció con una bebida en la mano y una sonrisa amplia. «Mira quién decidió comportarse como un ser humano», dijo. «No exageres», respondió Marco. Bueno, pasa, relájate. Nadie te va a pedir un contrato». Marco avanzó con ese paso suyo, controlado, observando el lugar como si estuviera evaluando riesgos. La pileta brillaba al sol. Había gente en reposeras, música suave, conversaciones ligeras. Todo parecía demasiado vivo. Y entonces, en el borde de la pileta, vio una figura femenina riéndose con naturalidad, con el cabello suelto, con la piel tocada por el sol. Marco no la reconoció al instante. Primero fue un golpe visual, una presencia, y después, como si su cerebro se negara a aceptarlo, entendió quién era. Gabriela Hernández, su asistente, la mujer a la que no miraba en la oficina, la que existía, para él, solo de lunes a viernes. Ahí estaba, un sábado por la mañana, como si tuviera derecho a ser alguien más. Marco se quedó quieto un segundo, con el cuerpo tenso, como si hubiera visto algo prohibido. No porque fuera indecente, porque era inesperado. Porque su mente, que catalogaba todo en casilleros, no tenía un casillero para Gabriela fuera del trabajo. Tomás, sin notar nada, siguió hablando. «¿Viste a las vecinas?», dijo con una sonrisa pícara. «Son amigas, hermosas las dos. La verdad me alegran el edificio». Marco tragó saliva sin querer. «¿Vecinas?», preguntó fingiendo neutralidad. «Sí, la morocha se llama Gabriela, la rubia es Laura. Son un caos. Buenas chicas». Tomás se rió. «Igual, la morocha tiene algo. No sé, como que te mira y te deja pensando». Marco sintió un calor extraño en el pecho. No. Eso no tenía sentido. Ella era su asistente. Ella no era la morocha con algo. Ella no era un misterio. Era una función. Y sin embargo, ahí estaba, riéndose, viva, ajena a él. Y Marco, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo se salía del control sin que él hubiera hecho nada. Y esa sensación, para un hombre como él, era casi una amenaza. Tomás no notó el cambio microscópico en la cara de Marco, porque Tomás era de esos hombres que vivían como si el aire fuera un chiste privado. Marco, en cambio, se había quedado quieto con la rigidez de quien acaba de ver un error en un contrato millonario. No por lo grave, sino por lo imperdonable de lo inesperado. Ahí estaba Gabriela Hernández, con un traje de baño sencillo pero impecable, el cabello suelto. La piel con ese brillo de sábado que no existe de lunes a viernes. Se reía con la misma naturalidad con la que en la oficina decía, «Sí, doctor», sin variar un músculo. Marco sintió algo que no le gustó. La sensación de no conocer a una persona que creía tener catalogada. Y, peor aún, sintió una punzada absurda cuando recordó la frase de Tomás, «La morocha tiene algo». Marco se dijo, con la severidad interna con la que se corregía a sí mismo, «No seas ridículo», como si eso bastara. Tomás lo palmeó en el hombro. «¿Te quedaste mudo o te entró agua en el sistema?» «No digas estupideces», respondió Marco, seco. «Ah, bueno, vivo. Perfecto». Tomás levantó la bebida. «Vení, te presento, porque si no te presento, vos te vas a quedar mirando desde lejos como si estuvieras inspeccionando una escena del crimen». Marco apretó la mandíbula. No estaba mirando, solo estaba observando, evaluando, como siempre. Eso era lo que hacía. Caminaron hacia el borde de la pileta. Gabriela estaba sentada con las piernas recogidas, hablando con una mujer rubia que tenía esa energía de «mi personalidad es un altavoz». La rubia vio venir a Tomás y sonrió como si lo estuviera esperando desde antes de nacer. «Tomás», dijo ella, «¿nos trajiste a tu amigo serio o a tu abogado serio?»
Tomás se rió, encantado. Las dos cosas son la misma persona, Laura. Este es Marco. Marco extendió la mano por reflejo, con ese gesto perfecto que usaba en reuniones. Gabriela levantó la mirada y lo vio. Y ahí pasó algo mínimo, casi invisible. Un microsegundo de sorpresa en sus ojos. Un salto ínfimo en su respiración. Lo suficiente para que Marco lo notara. Lo suficiente para que le molestara haberlo notado. Doctor Saldaña, dijo Gabriela, con una educación impecable. Señorita Hernández, respondió él, y se oyó a sí mismo demasiado formal, demasiado frío, demasiado en control. La rubia los miró de arriba abajo y frunció los labios. No me digas, murmuró, como si acabara de descubrir un crimen romántico. Vos sos... Gabriela le lanzó una mirada rápida, una de esas miradas que dicen no lo hagas. Pero la rubia era exactamente el tipo de persona que vive para hacer lo que le dicen que no haga. ¡Sí!, exclamó exagerada. Ese es tu jefe. Gabriela le apretó el brazo con fuerza, sonriendo como si no quisiera, con el mismo gesto con el que una persona intenta silenciar una alarma sin que nadie se entere. Laura, susurró. Laura abrió los ojos aún más, teatral. El jefe robot, soltó sin filtro, y se llevó la mano a la boca 2 segundos tarde. Se hizo un silencio corto, cortísimo, como cuando alguien deja caer un vaso y todo el mundo decide mirar a otro lado. Tomás soltó una carcajada. ¿Jefe robot?, preguntó, encantado. Me encanta. Tiene cara de robot, sí. Marco no se rió. Marco no hacía eso en público, pero por dentro sintió una cosa extraña, no exactamente rabia, no exactamente vergüenza, algo parecido a la incomodidad de ser desarmado por una frase dicha por alguien que no te teme. No soy un robot, dijo Marco, con calma quirúrgica. Laura asintió, demasiado seria para ser real. Claro, perdón. Un robot no podría mirar con tanta superioridad, comentó, y luego sonrió como si fuera un cumplido. Tomás se dobló de la risa. Gabriela cerró los ojos un segundo, como si pidiera fuerzas a algún dios de las asistencias ejecutivas. Laura habla demasiado, dijo ella con una serenidad que no se rompía, pero en la comisura de sus labios apareció una tensión divertida. Marco la miró. Ahí en la pileta, Gabriela no parecía una asistente. Parecía una mujer que estaba acostumbrada a sostenerse a sí misma. Eso, sin querer, lo perturbó. Me queda claro, respondió él. Y entonces, como si el universo quisiera rematar la escena, Laura se giró hacia Tomás. Se acercó demasiado a él para hablarle y dijo, en voz alta, como si Marco no estuviera a medio metro. ¿Y vos, Tomás, ya decidiste cuál de las dos vecinas te gusta más o seguís haciendo tu estudio de mercado? Tomás levantó las manos riendo. Yo soy un hombre respetable, solo observo, como Marco. Marco lanzó una mirada a Tomás, que habría congelado una habitación entera en la oficina. Tomás, por supuesto, se rió más. Gabriela se levantó de la reposera y tomó una toalla con calma. Marco no se movió, pero sus ojos siguieron el gesto sin permiso. No era explícito, era algo más peligroso. Era atención. La atención de un hombre que cree que mirar es inocente. ¿Qué haces acá?, preguntó Marco sin pensar demasiado. Gabriela lo miró con una calma directa. Vivo a 2 calles. Vine a ver a mi amiga. Es sábado, respondió y sonó como una explicación obvia, pero también como un recordatorio. Tengo vida. Marco sintió algo parecido a una punzada de orgullo herido. No porque ella tuviera vida, sino porque esa vida no tenía nada que ver con él. No sabía que eras amiga de... Se detuvo, porque no sabía cómo decir la rubia impertinente. Laura, completó Gabriela, divertida. Nadie lo sabe. Y con razón, Laura, escuchando, se llevó una mano al pecho, ofendida de mentira. ¡Qué ingrata! Te hice famosa delante de tu jefe. Gabriela soltó una risa corta, un sonido simple, pero a Marco le llamó la atención por algo ridículo. En la oficina, Gabriela jamás se reía así, o quizás sí, pero él no lo había visto. No era necesario, murmuró Gabriela. Sí era, dijo Laura, porque ahora el doctor Saldaña va a descubrir que sos humana. Marco sintió ganas de decir, yo ya lo sabía solo para contradecirla, y se dio cuenta de lo absurdo que era querer contradecir a una desconocida por una razón que no importaba. Tomás, feliz con el caos, intervino. Bueno, Marco, ya conociste a las vecinas, ahora relájate, mete los pies en el agua.
No te va a demandar. Marco miró la pileta como si fuera una propuesta indecente. Él no metía los pies. Él controlaba el agua. No traje traje de baño, dijo. Eso explica todo, comentó Laura. Gabriela volvió a reír, esta vez más evidente, y Marco, sin querer, se encontró mirando su boca en el momento exacto en que se curvaba. Se odió por eso, porque no era deseo abierto todavía. Era peor, era el inicio de una obsesión pequeña, el detalle. Marco se fue poco después, con la excusa de «tengo cosas que hacer», que en su vida significaba «me incomoda sentir algo». Tomás lo despidió con una burla cariñosa. «No te vayas tan rápido, hombre. Te prometo que la pileta no te va a exigir emociones». Marco no respondió. Bajó en el ascensor y sintió el estómago tenso como si hubiera pasado por una negociación. Cuando llegó a su casa, intentó volver a su rutina, leer, revisar correos, preparar la semana. Pero su mente no obedecía. No era el cuerpo de Gabriela lo que lo perseguía con insistencia, aunque su memoria le devolvía flashes incómodos, sino una pregunta que le irritaba. ¿Cómo puede ser que yo no la haya visto así antes? Se lo respondió rápido, porque no era relevante, porque era su asistente, porque el trabajo era el trabajo. Pero el problema de las mentiras que uno se dice es que no suenan igual cuando ya viste algo real. El lunes, Marco llegó temprano, como siempre. La oficina todavía olía a limpieza y café recién hecho. Se sentó, abrió su laptop y se obligó a concentrarse. A las 7:31, Gabriela entró, y por primera vez, Marco la miró. No como un jefe que revisa una función, como un hombre que se quedó atrapado en una imagen del sábado y ahora intenta reconciliarla con la realidad del lunes. Gabriela llevaba un vestido formal, discreto y el cabello recogido. Su cara era la misma de siempre, profesional, tranquila, controlada. Si Marco no hubiera tenido el sábado como prueba, habría jurado que aquella mujer de la pileta era otra persona. Gabriela se acercó a su escritorio. «Buenos días, doctor», dijo. «Buenos días», respondió Marco. Hubo un segundo raro, un microsegundo de silencio en el que ambos supieron que se habían visto fuera de ese mundo. Gabriela habló primero, con cortesía impecable. «Le dejé la agenda impresa. Hoy tiene reunión con el licenciado Varela a las 10, y luego...» «Ya lo vi», la interrumpió Marco sin querer, y se dio cuenta de que sonó brusco. Gabriela no se ofendió. Solo lo miró con esa calma que era peor que una discusión, porque le devolvía la sensación de que él quedaba expuesto. «Perfecto», dijo ella, y se giró. Marco sintió una necesidad absurda de detenerla, de decir algo que normalizara, de borrar el sábado, pero no dijo nada, porque Marco no sabía hablar cuando no tenía control. El día siguió, pero con una tensión nueva. Marco se descubrió escuchando cosas que antes ignoraba. El sonido de los tacones de Gabriela, la forma en que acomodaba el cabello cuando estaba concentrada, el perfume discreto que dejaba al pasar. Todo eso existía antes, sí, pero ahora tenía un peso extraño, como si su mente hubiera aprendido una palabra nueva y la repitiera en silencio. A media mañana, uno de los asistentes de un socio, un tipo simpático, de sonrisa fácil, se acercó al escritorio de Gabriela con una carpeta. «Gaby, ¿tenés un segundo?», dijo, con familiaridad. Marco, desde su oficina, alzó la vista. Gaby. Nadie la llamaba así en la oficina. Al menos nadie que Marco hubiera escuchado. Gabriela sonrió con educación. «Decime». El tipo apoyó el codo en el escritorio. Demasiado cómodo. «Mi jefe quiere saber si el doctor Saldaña ya firmó lo de la reunión», y hizo una pausa, como si buscara excusa. «Quería preguntarte si vas a ir a la fiesta del edificio de Tomás. Laura me dijo que va a ser un evento». Gabriela soltó una risa leve. Laura siempre dice que algo es un evento. Marco apretó la mandíbula. Fiesta, edificio, Tomás, Laura. Su mente conectó todo como si fuera un mapa que no quería ver. El asistente siguió hablando, animado. «Dale, vení. Vas a ver música, drinks, gente interesante». Sonrió. «Y si te aburrís, yo te rescato». Gabriela lo miró con un gesto de «no exageres», divertida. Marco observó ese intercambio con una incomodidad que le dio rabia porque no tenía lógica. ¿Desde cuándo le importaba con quién se reía su asistente? La respuesta era simple y humillante. Desde el sábado.
Marco salió de su oficina con un documento en la mano. Caminó directo hacia el escritorio de Gabriela y se plantó ahí con esa presencia que siempre hacía que las conversaciones se apagaran. El asistente se enderezó. «Doctor», dijo, respetuoso. Marco lo miró apenas, sin sonrisa. «La firma está en el documento». Le entregó la carpeta sin mirar. El asistente la tomó y, antes de irse, se atrevió a decir «Gracias» y «Nos vemos, Gaby». «Pénsalo». Se fue. Gabriela levantó la vista hacia Marco, como si pudiera leerle la cara. Marco, para su desgracia, sintió que se le calentaban las orejas. «¿Algo más?», preguntó Gabriela con neutralidad. Marco buscó una frase, una razón, algo profesional que no lo dejara como un hombre irracional. «Necesito que me acompañes a una reunión hoy», dijo. «A las 6», Gabriela parpadeó. «A las 6 es fuera del horario habitual, doctor». «Es importante». «¿Con quién?». Marco inventó una excusa creíble. «Un cliente. Quiero que tomes notas y organices los documentos». Gabriela lo miró un segundo más largo. «Está bien», respondió, pero su tono llevaba una pregunta silenciosa. «¿Por qué ahora?». Marco volvió a su oficina, sintiendo una mezcla de victoria y vergüenza. Victoria porque la tendría cerca. Vergüenza porque eso sonaba demasiado parecido a necesidad. Durante el resto del día, se obligó a no mirar hacia afuera de su oficina. Falló. La miró varias veces, no por deseo explícito, sino por ese impulso irritante de comprobar que estaba ahí. A las 6 salieron juntos. El cliente era real, pero Marco había exagerado la necesidad de que Gabriela estuviera. Ella, impecable, tomó notas, ordenó papeles, solucionó detalles. Marco se sorprendió, o se recordó a sí mismo, que Gabriela era eficiente de verdad. No solo funcionaba, brillaba en silencio. Al terminar, mientras caminaban hacia el estacionamiento, Marco dijo algo que lo traicionó. «Hiciste un buen trabajo». Gabriela se detuvo un segundo, mirándolo como si quisiera confirmar que había escuchado bien. «Gracias», respondió. No sonrió, no se infló, no buscó aprobación, solo agradeció y siguió caminando. Eso, por algún motivo, lo desarmó más que una sonrisa. En el auto, Marco manejó en silencio. Gabriela miraba por la ventana, tranquila. Marco se descubrió pensando cosas que no deberían estar en su cabeza en un lunes por la noche. ¿Cómo se vería con el cabello suelto otra vez? ¿Qué tan distinta era su voz cuando se reía? ¿Cómo podía ser tan profesional y tan libre al mismo tiempo? Se aclaró la garganta. «¿Vas a ir a la fiesta del edificio?», preguntó intentando sonar casual. Gabriela giró la cabeza hacia él, sorprendida por la pregunta personal. «¿Cuál?», dijo, aunque sabía exactamente cuál. Marco apretó el volante. «La de tu amiga». Gabriela entendió, y una chispa de humor le cruzó los ojos. «No sabía que le interesaba mi vida social, doctor». Marco sintió que lo atrapaban en una falta. «No me interesa», dijo rápido. «Solo es por logística. Tomás es mi amigo. Si vas, es probable que nos crucemos». Gabriela lo miró un momento. Luego, como si decidiera no humillarlo, respondió con calma. «Sí, probablemente vaya». Marco asintió como si hubiera escuchado un dato técnico. «Bien», silencio. Y en ese silencio, Marco sintió algo nuevo. Anticipación, un sabor raro que se parecía demasiado a la dopamina que detestaba admitir. Algo va a pasar. Cuando Gabriela bajó del auto, Marco se quedó unos segundos mirando cómo caminaba hacia su edificio. No era un caminar provocador, era un caminar seguro, como el de alguien que no pide permiso para ocupar espacio. Marco se dijo, «Esto es ridículo». Y por primera vez la frase no lo convenció. Esa misma noche, Tomás le mandó un mensaje. «Fiesta el viernes, no te hagas el muerto y trae a tu cara de funeral, así las vecinas tienen tema de conversación». Marco apretó el teléfono. Lo iba a ignorar, lo juró, lo prometió, pero, sin querer, se encontró pensando en una sola cosa. Si Gabriela va, ¿quién más va a mirarla como la miró él el sábado? Y la pregunta, apenas nacida, ya olía a problemas. Tomás no notó el cambio microscópico en la cara de Marco, porque Tomás era de esos hombres que vivían como si el aire fuera un chiste privado. Marco, en cambio, se había quedado quieto con la rigidez
de quien acaba de ver un error en un contrato millonario, no por lo grave, sino por lo imperdonable de lo inesperado. Ahí estaba Gabriela Hernández, con un traje de baño sencillo pero impecable, el cabello suelto, la piel con ese brillo de sábado que no existe de lunes a viernes. Se reía con la misma naturalidad con la que en la oficina decía «sí, doctor», sin variar un músculo. Marco sintió algo que no le gustó, la sensación de no conocer a una persona que creía tener catalogada. Y, peor aún, sintió una punzada absurda cuando recordó la frase de Tomás. «La morocha tiene algo», Marco se dijo, con la severidad interna con la que se corregía a sí mismo, «no seas ridículo», como si eso bastara. Tomás lo palmeó en el hombro. «¿Te quedaste mudo o te entró agua en el sistema?» «No digas estupideces», respondió Marco, seco. «Ah, bueno, vivo. Perfecto». Tomás levantó la bebida. «Vení, te presento. Porque si no te presento, vos te vas a quedar mirando desde lejos, como si estuvieras inspeccionando una escena del crimen». Marco apretó la mandíbula. No estaba mirando, solo estaba observando, evaluando, como siempre. Eso era lo que hacía. Caminaron hacia el borde de la pileta. Gabriela estaba sentada con las piernas recogidas, hablando con una mujer rubia que tenía esa energía de «mi personalidad es un altavoz». La rubia vio venir a Tomás y sonrió como si lo estuviera esperando desde antes de nacer. «Tomás», dijo ella, «¿nos trajiste a tu amigo serio o a tu abogado serio?» Tomás se rió, encantado. «Las dos cosas son la misma persona, Laura. Este es Marco». Marco extendió la mano por reflejo, con ese gesto perfecto que usaba en reuniones. Gabriela levantó la mirada y lo vio. Y ahí pasó algo mínimo, casi invisible. Un microsegundo de sorpresa en sus ojos, un salto ínfimo en su respiración, lo suficiente para que Marco lo notara. Lo suficiente para que le molestara haberlo notado. «Doctor Saldaña», dijo Gabriela con una educación impecable. «Señorita Hernández», respondió él, y se oyó a sí mismo demasiado formal, demasiado frío, demasiado en control. La rubia los miró de arriba abajo y frunció los labios. «No me diga», murmuró como si acabara de descubrir un crimen romántico. «¿Vos sos?» Gabriela le lanzó una mirada rápida. Una de esas miradas que dicen «no lo hagas». Pero la rubia era exactamente el tipo de persona que vive para hacer lo que le dicen que no haga. «¡Ay!», exclamó exagerada. «Ese es tu jefe». Gabriela le apretó el brazo con fuerza, sonriendo como si no quisiera, con el mismo gesto con el que una persona intenta silenciar una alarma sin que nadie se entere. «Laura», susurró. Laura abrió los ojos aún más, teatral. «El jefe robot», soltó sin filtro, y se llevó la mano a la boca 2 segundos tarde. Se hizo un silencio corto, cortísimo, como cuando alguien deja caer un vaso y todo el mundo decide mirar a otro lado. Tomás soltó una carcajada. «¿Jefe robot?», preguntó encantado. «Me encanta. Tiene cara de robot, sí». Marco no se rió. Marco no hacía eso en público, pero por dentro sintió una cosa extraña, no exactamente rabia, no exactamente vergüenza, algo parecido a la incomodidad de ser desarmado por una frase dicha por alguien que no te teme. «No soy un robot», dijo Marco, con calma quirúrgica. Laura asintió, demasiado seria para ser real. «Claro, perdón. Un robot no podría mirar con tanta superioridad», comentó, y luego sonrió como si fuera un cumplido. Tomás se dobló de la risa. Gabriela cerró los ojos un segundo, como si pidiera fuerzas a algún dios de las asistencias ejecutivas. «Laura habla demasiado», dijo ella con una serenidad que no se rompía, pero en la comisura de sus labios apareció una tensión divertida. Marco la miró. Ahí en la pileta, Gabriela no parecía una asistente. Parecía una mujer que estaba acostumbrada a sostenerse a sí misma. Eso, sin querer, lo perturbó. «Me queda claro», respondió él. Y entonces, como si el universo quisiera rematar la escena, Laura se giró hacia Tomás. Se acercó demasiado a él para hablarle y dijo, en voz alta, como si Marco no estuviera a medio metro. «¿Y vos, Tomás, ya decidiste cuál de las dos vecinas te gusta más o seguís haciendo tu estudio de mercado?» Tomás levantó las manos riendo. «Yo soy un hombre respetable, solo observo, como Marco». Marco lanzó una mirada a Tomás que habría congelado una habitación entera en la oficina. Tomás, por supuesto, se rió más.
Gabriela se levantó de la reposera y tomó una toalla con calma. Marco no se movió, pero sus ojos siguieron el gesto sin permiso. No era explícito, era algo más peligroso. Era atención. La atención de un hombre que cree que mirar es inocente. «¿Qué haces acá?», preguntó Marco sin pensar demasiado. Gabriela lo miró con una calma directa. «Vivo a 2 calles. Vine a ver a mi amiga». «Es sábado», respondió y sonó como una explicación obvia, pero también como un recordatorio. «Tengo vida». Marco sintió algo parecido a una punzada de orgullo herido. No porque ella tuviera vida, sino porque esa vida no tenía nada que ver con él. No sabía que eras amiga de... Se detuvo, porque no sabía cómo decir la rubia impertinente. «Laura», completó Gabriela, divertida. «Nadie lo sabe». Y con razón, Laura, escuchando, se llevó una mano al pecho, ofendida de mentira. «¡Qué ingrata! Te hice famosa delante de tu jefe». Gabriela soltó una risa corta, un sonido simple, pero a Marco le llamó la atención por algo ridículo. En la oficina, Gabriela jamás se reía así. O quizás sí, pero él no lo había visto. «No era necesario», murmuró Gabriela. «Sí era», dijo Laura, «porque ahora el doctor Saldaña va a descubrir que sos humana». Marco sintió ganas de decir «yo ya lo sabía» solo para contradecirla, y se dio cuenta de lo absurdo que era querer contradecir a una desconocida por una razón que no importaba. Tomás, feliz con el caos, intervino. «Bueno, Marco, ya conociste a las vecinas, ahora relájate, mete los pies en el agua. No te va a demandar». Marco miró la pileta como si fuera una propuesta indecente. Él no metía los pies. Él controlaba el agua. «No traje traje de baño», dijo. «Eso explica todo», comentó Laura. Gabriela volvió a reír, esta vez más evidente, y Marco, sin querer, se encontró mirando su boca en el momento exacto en que se curvaba. Se odió por eso, porque no era deseo abierto todavía. Era peor, era el inicio de una obsesión pequeña, el detalle. Marco se fue poco después, con la excusa de «tengo cosas que hacer», que en su vida significaba «me incomoda sentir algo». Tomás lo despidió con una burla cariñosa. «No te vayas tan rápido, hombre. Te prometo que la pileta no te va a exigir emociones». Marco no respondió. Bajó en el ascensor y sintió el estómago tenso como si hubiera pasado por una negociación. Cuando llegó a su casa, intentó volver a su rutina, leer, revisar correos, preparar la semana. Pero su mente no obedecía. No era el cuerpo de Gabriela lo que lo perseguía con insistencia, aunque su memoria le devolvía flashes incómodos, sino una pregunta que le irritaba. «¿Cómo puede ser que yo no la haya visto así antes?». Se lo respondió rápido, porque no era relevante, porque era su asistente, porque el trabajo era el trabajo. Pero el problema de las mentiras que uno se dice es que no suenan igual cuando ya viste algo real. El lunes, Marco llegó temprano, como siempre. La oficina todavía olía a limpieza y café recién hecho. Se sentó, abrió su laptop y se obligó a concentrarse. A las 7:31, Gabriela entró, y por primera vez, Marco la miró. No como un jefe que revisa una función, como un hombre que se quedó atrapado en una imagen del sábado y ahora intenta reconciliarla con la realidad del lunes. Gabriela llevaba un vestido formal, discreto y el cabello recogido. Su cara era la misma de siempre, profesional, tranquila, controlada. Si Marco no hubiera tenido el sábado como prueba, habría jurado que aquella mujer de la pileta era otra persona. Gabriela se acercó a su escritorio. «Buenos días, doctor», dijo. «Buenos días», respondió Marco. Hubo un segundo raro, un microsegundo de silencio en el que ambos supieron que se habían visto fuera de ese mundo. Gabriela habló primero, con cortesía impecable. «Le dejé la agenda impresa. Hoy tiene reunión con el licenciado Varela a las 10, y luego...». «Ya lo vi», la interrumpió Marco sin querer, y se dio cuenta de que sonó brusco. Gabriela no se ofendió. Solo lo miró con esa calma que era peor que una discusión, porque le devolvía la sensación de que él quedaba expuesto. «Perfecto», dijo ella, y se giró. Marco sintió una necesidad absurda de detenerla, de decir algo que normalizara, de borrar el sábado, pero no dijo nada. Porque Marco no sabía hablar cuando no tenía control. El día siguió, pero con una tensión nueva. Marco se descubrió escuchando cosas que antes ignoraba. El sonido de los tacones de Gabriela,
la forma en que acomodaba el cabello cuando estaba concentrada, el perfume discreto que dejaba al pasar. Todo eso existía antes, sí, pero ahora tenía un peso extraño, como si su mente hubiera aprendido una palabra nueva y la repitiera en silencio. A media mañana, uno de los asistentes de un socio, un tipo simpático, de sonrisa fácil, se acercó al escritorio de Gabriela con una carpeta. «Gaby, ¿tenés un segundo?», dijo, con familiaridad. Marco, desde su oficina, alzó la vista. Gaby. Nadie la llamaba así en la oficina. Al menos nadie que Marco hubiera escuchado. Gabriela sonrió con educación. «Decime». El tipo apoyó el codo en el escritorio. Demasiado cómodo. «Mi jefe quiere saber si el doctor Saldaña ya firmó lo de la reunión», y hizo una pausa, como si buscara excusa. «Quería preguntarte si vas a ir a la fiesta del edificio de Tomás. Laura me dijo que va a ser un evento». Gabriela soltó una risa leve. «Laura siempre dice que algo es un evento». Marco apretó la mandíbula. Fiesta, edificio, Tomás, Laura. Su mente conectó todo como si fuera un mapa que no quería ver. El asistente siguió hablando, animado. «Dale, vení. Vas a ver música, drinks, gente interesante». Sonrió. «Y si te aburrís, yo te rescato». Gabriela lo miró con un gesto de «no exageres», divertida. Marco observó ese intercambio con una incomodidad que le dio rabia, porque no tenía lógica. ¿Desde cuándo le importaba con quién se reía su asistente? La respuesta era simple y humillante. Desde el sábado. Marco salió de su oficina con un documento en la mano. Caminó directo hacia el escritorio de Gabriela y se plantó ahí con esa presencia que siempre hacía que las conversaciones se apagaran. El asistente se enderezó. «Doctor», dijo, respetuoso. Marco lo miró apenas, sin sonrisa. «La firma está en el documento». Le entregó la carpeta sin mirar. El asistente la tomó y, antes de irse, se atrevió a decir: «Gracias, y nos vemos, Gaby». «Pensalo». Se fue. Gabriela levantó la vista hacia Marco, como si pudiera leerle la cara. Marco, para su desgracia, sintió que se le calentaban las orejas. «¿Algo más?», preguntó Gabriela con neutralidad. Marco buscó una frase, una razón, algo profesional que no lo dejara como un hombre irracional. «Necesito que me acompañes a una reunión hoy», dijo. «A las 6», Gabriela parpadeó. «A las 6 es fuera del horario habitual, doctor». «Es importante». «¿Con quién?». Marco inventó una excusa creíble. «Un cliente. Quiero que tomes notas y organices los documentos». Gabriela lo miró un segundo más largo. «Está bien», respondió, pero su tono llevaba una pregunta silenciosa. «¿Por qué ahora?». Marco volvió a su oficina, sintiendo una mezcla de victoria y vergüenza. Victoria porque la tendría cerca. Vergüenza porque eso sonaba demasiado parecido a necesidad. Durante el resto del día, se obligó a no mirar hacia afuera de su oficina. Falló. La miró varias veces, no por deseo explícito, sino por ese impulso irritante de comprobar que estaba ahí. A las 6 salieron juntos. El cliente era real, pero Marco había exagerado la necesidad de que Gabriela estuviera. Ella, impecable, tomó notas, ordenó papeles, solucionó detalles. Marco se sorprendió, o se recordó a sí mismo, que Gabriela era eficiente de verdad. No solo funcionaba, brillaba en silencio. Al terminar, mientras caminaban hacia el estacionamiento, Marco dijo algo que lo traicionó. «Hiciste un buen trabajo». Gabriela se detuvo un segundo, mirándolo como si quisiera confirmar que había escuchado bien. «Gracias», respondió. No sonrió, no se infló, no buscó aprobación, solo agradeció y siguió caminando. Eso, por algún motivo, lo desarmó más que una sonrisa. En el auto, Marco manejó en silencio. Gabriela miraba por la ventana, tranquila. Marco se descubrió pensando cosas que no deberían estar en su cabeza en un lunes por la noche. ¿Cómo se vería con el cabello suelto otra vez? ¿Qué tan distinta era su voz cuando se reía? ¿Cómo podía ser tan profesional y tan libre al mismo tiempo? Se aclaró la garganta. «¿Vas a ir a la fiesta del edificio?», preguntó intentando sonar casual. Gabriela giró la cabeza hacia él, sorprendida por la pregunta personal. «¿Cuál?», dijo, aunque sabía exactamente cuál. Marco apretó el volante. «La de tu amiga». Gabriela entendió, y una chispa de humor le cruzó los ojos.
No sabía que le interesaba mi vida social, doctor. Marco sintió que lo atrapaban en una falta. No me interesa, dijo rápido. Solo es por logística. Tomás es mi amigo. Si vas, es probable que nos crucemos. Gabriela lo miró un momento. Luego, como si decidiera no humillarlo, respondió con calma. Sí, probablemente vaya. Marco asintió como si hubiera escuchado un dato técnico. Bien, silencio. Y en ese silencio, Marco sintió algo nuevo. Anticipación. Un sabor raro que se parecía demasiado a la dopamina que detestaba admitir. Algo va a pasar. Cuando Gabriela bajó del auto, Marco se quedó unos segundos mirando cómo caminaba hacia su edificio. No era un caminar provocador, era un caminar seguro, como el de alguien que no pide permiso para ocupar espacio. Marco se dijo, esto es ridículo. Y por primera vez la frase no lo convenció. Esa misma noche, Tomás le mandó un mensaje. Fiesta el viernes, no te hagas el muerto, y trae a tu cara de funeral, así las vecinas tienen tema de conversación. Marco apretó el teléfono. Lo iba a ignorar, lo juró, lo prometió, pero, sin querer, se encontró pensando en una sola cosa. Si Gabriela va, ¿quién más va a mirarla como la miró él el sábado? Y la pregunta, apenas nacida, ya olía a problemas. La fiesta continuó unos minutos más, aunque para Marco el tiempo ya no avanzaba igual. Permaneció de pie cerca de la barra, con una copa que no probó, observando sin observar realmente. La música seguía, las risas flotaban alrededor de la pileta iluminada, los reflejos del agua se proyectaban en las paredes del edificio como una coreografía elegante y ajena. Todo parecía normal, demasiado normal para el pequeño terremoto interno que le acababa de sacudir el pecho. Gabriela volvió con el grupo. Reía otra vez. Hablaba con naturalidad, como si la escena con Marco no hubiera dejado ninguna marca. Eso fue lo que más le dolió. No el hecho de que ella se riera con otros, sino que pudiera hacerlo sin él, sin necesitar procesar lo ocurrido. Marco, en cambio, sentía que cada pensamiento chocaba contra otro sin orden ni lógica. Tomás se le acercó con una cerveza en la mano. «Te dije que no eras sutil», murmuró. Marco no respondió. «Tranquilo», continuó Tomás. «No la espantaste, solo te mostraste humano. Es nuevo para vos, pero no necesariamente malo». «No me interesa ser humano en fiestas», dijo Marco con sequedad. Tomás sonrió. «Entonces vas a sufrir bastante, amigo». Marco observó cómo Gabriela se acercaba a la mesa de bebidas. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. No hubo sonrisa, tampoco reproche, solo una especie de reconocimiento silencioso, como si ambos supieran que algo se había desplazado de su lugar original y ya no podía volver exactamente al mismo punto. Gabriela se quedó un rato más, lo suficiente para no parecer que huía, y luego se despidió de Laura. No buscó a Marco, no le dio explicaciones, se fue como había llegado a su vida profesional durante años, sin hacer ruido, sin reclamar espacio. Marco la vio alejarse con una sensación amarga que no tenía nombre. Esa noche no durmió bien. No fue insomnio clásico, de vueltas en la cama, sino algo más sutil y cruel. Dormía a ratos, pero cada vez que cerraba los ojos aparecían escenas mínimas. La risa de Gabriela, el roce de su brazo cuando la tomó para apartarla del grupo, la firmeza con la que le dijo que no era una propiedad. Esa frase se le quedó incrustada. Al lunes siguiente, Marco volvió a su rutina como quien se aferra a un salvavidas. Traje impecable, agenda estricta, reuniones encadenadas, control. Necesitaba recuperar el control. Gabriela llegó a la oficina a la hora habitual, vestida de manera sobria, profesional, con el cabello recogido. Era la misma de siempre, y no lo era. Marco la saludó con un leve gesto de cabeza al pasar. No la llamó a su oficina. No pidió nada extra. Se obligó a tratarla como antes, o como creía que había sido antes, pero el antes ya no existía. A media mañana, recibió una llamada inesperada de uno de sus clientes más importantes. Un tono tenso, palabras medidas, una insinuación peligrosa. Alguien estaba cuestionando la ética del estudio, filtrando información interna, sembrando dudas en foros legales. «Esto no es menor, Marco», dijo la voz al otro lado. «Si no se aclara rápido, voy a replantear mi relación con ustedes». Marco colgó con el ceño fruncido. Activó protocolos, llamó a socios, pidió informes.
Todo parecía en orden, demasiado en orden. Fue Gabriela quien notó el detalle que él pasó por alto. Estaba revisando contratos cruzados cuando algo no cerró. Un correo reenviado, una fecha alterada, una cláusula que no coincidía con la versión original. Nada escandaloso a simple vista, pero suficiente para construir una narrativa de negligencia si alguien sabía dónde mirar. Gabriela sintió un frío en el estómago. Volvió a revisar. Comparó versiones. Entendió. No era un error. Era una maniobra. Pidió acceso a archivos antiguos. Cruzó información con movimientos recientes. Armó un mapa silencioso de decisiones. El patrón apareció con claridad inquietante. El socio de Marco estaba preparando el terreno para desacreditarlo, quedarse con los clientes clave y forzar su salida elegante. Gabriela dudó unos segundos antes de actuar. Podría limitarse a cumplir su rol, entregar lo que le pidieran y protegerse. Pero algo más fuerte se impuso, una mezcla de lealtad profesional, orgullo y una verdad incómoda que ya no podía negar. Marco no merecía esa traición, y aunque fuera frío, arrogante y torpe emocionalmente, no merecía perderlo todo por confiar en quien no debía. Entró a su oficina sin anunciarse. «Necesitamos hablar», dijo. Marco levantó la vista, sorprendido por el tono. «Estoy ocupado. Esto no puede esperar». Él cerró el archivo que estaba leyendo. «Adelante». Gabriela respiró hondo y le explicó todo. Sin dramatismo, sin adornos, datos, fechas, correos, consecuencias posibles. Marco la escuchó en silencio absoluto. A medida que avanzaba, su expresión cambiaba. No de ira, sino de algo más profundo. Incredulidad primero, luego reconocimiento. Finalmente, una admiración que no intentó disimular. «¿Estás segura?», preguntó al final. «Completamente», respondió ella. «Si no actuamos hoy, mañana va a ser tarde». Marco apoyó los codos en el escritorio y se pasó una mano por el rostro. «¿Cuánto tiempo llevas viendo esto?» «Un par de días», admitió. Quería estar segura antes de decirlo. Marco la miró como si la estuviera viendo por primera vez de verdad. «Me acabas de salvar», dijo. Gabriela sostuvo la mirada. «Hice mi trabajo». «No», corrigió él. «Hiciste mucho más que eso». El resto del día fue una coreografía intensa de llamadas, reuniones privadas y movimientos estratégicos. Marco enfrentó al socio con pruebas irrefutables. No hubo escándalo público, pero sí una salida inmediata y silenciosa. La reputación del estudio quedó intacta, fortalecida incluso. Esa noche, cuando el edificio ya estaba casi vacío, Marco se quedó sentado en su oficina, mirando la ciudad a través del vidrio. Gabriela apareció en la puerta con su bolso. «Me voy», dijo. Marco se levantó. «Gabriela», ella se detuvo. «Gracias», dijo él. «No solo por hoy». Gabriela lo miró con una mezcla de cansancio y algo más suave. «Espero que no vuelva a ignorar a quienes trabajan con usted», respondió. «A veces, los aliados más importantes están más cerca de lo que parece». Marco asintió lentamente. «Lo aprendí. Tarde». Gabriela hizo un gesto mínimo, casi una sonrisa, y se fue. Marco se quedó solo, pero no vacío. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien había atravesado su coraza no para dañarlo, sino para mostrarle una grieta necesaria. En los días siguientes, el ambiente en la oficina cambió. No de forma ruidosa, sino sutil. Marco empezó a incluir a Gabriela en reuniones clave. Le pidió opinión, escuchó, y lo hizo sin condescendencia. Una tarde, al terminar una reunión particularmente tensa, Marco la alcanzó en el pasillo. «Quiero proponerte algo», dijo. Gabriela se giró. «Te escucho». «Quiero que seas socia del área legal estratégica», dijo, directo. «No como gesto simbólico, como reconocimiento real». Gabriela parpadeó, sorprendida. «¿Habla en serio?» «Más que nunca». Ella lo miró con atención. Buscaba arrogancia, manipulación. No encontró ninguna. «Necesito pensarlo», dijo. «No quiero aceptar por impulso». Marco sonrió apenas. «Me parece justo». Esa noche llovió. Cuando salieron del edificio, Marco se quitó el saco y se lo puso sobre los hombros con un gesto automático. «Protector». Gabriela levantó la vista hacia él. «No hace falta», dijo. «Déjame hacerlo», respondió. Caminaron unos pasos en silencio, bajo la lluvia suave.
No se besaron, no se tocaron más de lo necesario, pero algo estaba suspendido en el aire, cargado, inevitable. Marco pensó con una claridad que lo asustó y lo alivió al mismo tiempo. Todo el tiempo tuve una gran aliada a mi lado, y no me di cuenta, y supo, sin margen de error, que si la perdía ahora, no podría culpar a nadie más que a sí mismo. La decisión de Gabriela de pensarlo se convirtió en el nuevo centro de gravedad de los días de Marco. No lo decía en voz alta, pero cada hora que pasaba sin una respuesta se sentía como una prueba. De paciencia, de humildad, de algo que nunca había tenido que ejercitar antes, cuando se trataba de personas. Siguió cumpliendo con su rutina, pero ya no era la misma. En las reuniones escuchaba de verdad, no interrumpía por reflejo. Cuando Gabriela hablaba, el resto de la sala también lo hacía. Había algo en su forma de exponer clara y directa que desarmaba resistencias sin levantar la voz. Marco observaba esa escena con una mezcla de orgullo y vértigo. Era consciente de que no solo estaba creciendo profesionalmente frente a sus ojos, sino que él mismo estaba cambiando por verla hacerlo. El viernes, Tomás apareció en su oficina sin tocar. «Así que ahora pedís opiniones», dijo, divertido. «¿Quién sos y qué hiciste con mi amigo?» Marco no levantó la vista del documento. «No empieces». «No empiezo nada», replicó. «Solo vengo a decirte que si no haces algo hoy, te vas a arrepentir». Marco suspiró. «No puedo presionarla». «No». «Pero sí podés ser honesto», respondió Tomás. «Eso no es presión, es valentía, algo que no te sobra cuando no tenés un contrato de por medio». Marco se quedó en silencio. Tomás tenía razón. Por primera vez, no se trataba de convencer, ni de negociar, ni de ofrecer mejores condiciones. Se trataba de exponerse. Esa tarde, Marco la llamó a su oficina. Gabriela entró con la misma compostura de siempre. «¿Ya lo pensaste?», preguntó él, y se odió un poco por lo directo. «Sí», respondió ella. El corazón de Marco dio un golpe seco. «¿Y?» Gabriela sostuvo la mirada. «Acepto el rol», dijo, «pero con una condición. Decime». «Que lo que cambió no sea solo mi título», añadió. «Que el respeto no dependa de una crisis ni de una traición ajena. Que sea la norma». Marco asintió sin dudar. «Lo es», dijo, «y lo va a hacer». Hubo un silencio distinto, no tenso, expectante. «Hay algo más», dijo Marco, y su voz perdió un poco de firmeza. «Y esto no tiene que ver con el estudio». Gabriela no respondió, pero tampoco se movió. «No soy bueno con esto», continuó. «Paso mi vida evitando sentir cosas porque me enseñaron que sentir te vuelve débil». Y aún así, tragó saliva. «No puedo seguir fingiendo que no pasa nada entre nosotros». Gabriela lo observó con atención, sin sorpresa. «Marco, no te estoy pidiendo nada», se apresuró. «Solo necesitaba decirlo, porque si no lo hago ahora, voy a volver a encerrarme en lo cómodo y perder algo que…» Se detuvo. «Que ya es importante para mí». Gabriela dio un paso más cerca. «Gracias por decirlo», respondió. «No esperaba menos después de todo lo que pasó». «Eso significa que no quiero volver a ser invisible», dijo ella. «Ni para vos ni para nadie. Esto avanza. Tiene que ser desde un lugar distinto». Marco asintió. «Lo sé. No se besaron. No todavía». Pero cuando Gabriela salió de la oficina, Marco supo que había cruzado el punto sin retorno. La noche de la fiesta legal llegó con una intensidad distinta. El salón estaba lleno de figuras conocidas, conversaciones estratégicas, luces cálidas. Marco anunció oficialmente la nueva estructura del estudio y, en Sin Rodeos, presentó a Gabriela como socia. Hubo aplausos genuinos, algunas miradas sorprendidas, ninguna objeción. Gabriela lo miró desde el centro del salón con una emoción que no intentó ocultar. Más tarde, se encontraron en un balcón lateral. El ruido de la ciudad subía como un murmullo lejano. Empezó a llover. Marco se quitó el saco y, sin preguntar, se lo puso sobre los hombros. Esta vez Gabriela no protestó. «Siempre llueve cuando algo importante está por pasar», dijo ella con una sonrisa leve. Marco se rió. «No sabía que eras supersticiosa». «No lo soy», respondió. «Solo observadora». Se quedaron en silencio unos segundos. La cercanía era distinta. Ya no había juego de poder,
Solo 2 personas midiendo el momento exacto. No quiero seguir postergándolo, dijo Marco. No quiero perderte por miedo. Gabriela lo miró a los ojos. Entonces no lo hagas. El beso fue inevitable, no apresurado, no torpe, fue profundo, cargado de todo lo que habían contenido durante semanas. No hubo fuegos artificiales, pero sí una certeza compartida. Eso que estaba pasando no era una distracción, ni un impulso pasajero. Cuando se separaron, Marco apoyó la frente en la de ella. «No soy perfecto», dijo, «pero estoy aprendiendo». Gabriela sonrió. Eso alcanza para empezar. Meses después, el estudio prosperaba como nunca. Gabriela lideraba casos con una seguridad que inspiraba. Marco ya no necesitaba demostrar control todo el tiempo. Había aprendido que compartirlo no lo hacía menos fuerte. Y una noche, en una reunión informal, alguien bromeó sobre ese sábado en la pileta donde todo empezó. Marco levantó su copa. «Las mejores historias», dijo, «empiezan cuando uno pierde el control». Gabriela lo miró, divertida. «Y cuando alguien decide mirar de verdad, antes de que termine esta historia, déjame preguntarte algo. ¿Crees que el amor puede cambiar incluso a las personas más rígidas? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Si te emocionó, suscríbete al canal y deja tu like. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creando historias que hacen sentir, reír y creer un poco más en el amor».